Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar semanal donde analizamos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y futuros de electricidad. Esta semana presentaré yo la parte de operación del sistema que suele comentar mi compañero Valentín Albinet. Como siempre, empezamos analizando la evolución semanal de la demanda eléctrica. En este gráfico pueden ver desde el 2014 hasta 2022. Estamos en una época del año donde suele ser normal que aumente lo que es la demanda eléctrica, sin embargo, vemos como esta semana ha pasado completamente lo contrario. Hemos alcanzado un nivel bastante bajo, en concreto 3,95 teravatios hora. Esto es un 5% inferior a la semana anterior y un 11% inferior a la misma semana que el año anterior. Y bueno, interesante ver pues que estamos en niveles por debajo de 4 teravatios hora semanales, que estos niveles no se veían desde la época del COVID, ¿no? En marzo, al principio de todo, en el 2020. Muy relevante. Entonces, ¿por qué ha bajado la demanda tanto esta semana? Pues por varios factores. El principal fue que el martes pasado, el Día de Todos los Santos, fue fiesta y podríamos decir que se hizo puente al final, porque el lunes también vemos un consumo bastante bajo. Luego también está relacionado con las temperaturas atípicas, ¿no?, para esta época del año, que están siendo bastante altas, junto con pues, las medidas de reducción de consumo que se han tomado, desconexión de algunas industrias por altos precios y también pues, lo que llevamos comentando en los anteriores webinars, el aumento del autoconsumo, de la generación distribuida, que hace que también reduzca la demanda y bueno, la eficiencia energética. Así que son un cúmulo de factores que han provocado esta disminución de la demanda y sobre todo, ¿no?, también interesante lo del el martes fiesta, el lunes puente, y al final teníamos una demanda de lunes-martes como el fin de semana, que lo veremos más adelante. Si vemos la evolución del precio semanal, vemos como que a pesar de esta bajada de demanda, el precio ha aumentado y ha subido 17 euros megavatio hora con respecto a la semana anterior, cerrando en 130. Esto se debe principalmente a la disminución de la generación eólica. Llevábamos las 2 semanas anteriores con una fuerte generación eólica y representaban el mix por encima del 30%, en torno a 34 y 39, estas 2 semanas anteriores con fuerte viento, y esta semana ha pasado a representar 26%, por debajo del 30%, y bueno, ha provocado que los precios suban. Una cifra interesante que podemos analizar es el year to date. A falta de 2 meses para cerrar el año, vemos cómo tenemos un promedio de 179 euros el megavatio hora frente a los casi 100 y 32 que teníamos en 2021 y 2020. Como ya sabemos, ¿no?, este año está siendo significativamente alto. Si miramos a la generación eólica y solar en Francia, España y Portugal, vemos como por el lado de la generación eólica tuvimos en España una fuerte generación el lunes, el jueves y el viernes, y fue bastante complementaria con Francia, ya que el lunes, cuando pasábamos a tener menos recursos nosotros en el país, aumentaba bastante en Francia, ¿no?, que es el área azul que vemos en el gráfico. En general generamos en torno a 1,1 teravatios hora en la semana, que es un valor pues bastante normal para esta época del año, por encima del teravatio hora. En noviembre es un valor, podríamos decir, promedio, no los 1,8 o 1,6 que estábamos viendo las 2 semanas anteriores. Por el lado de la generación solar, como comentaba que teníamos un recurso fuerte 2 semanas anteriores, teníamos un recurso solar bastante bajo, y esta semana ha conseguido aumentar, especialmente en los días que teníamos menos viento. Por ejemplo, en España, el lunes mayor generación eólica suele llevar por mal tiempo a menor generación solar. En cambio, el martes y los demás días, a excepción del jueves, esta generación aumentó y llegó a superar los 400 gigavatios hora en la semana, que llevábamos 2 semanas anteriores sin conseguir superar esta barrera de los 400 gigavatios hora. Y así pasamos a analizar el mix de todas las tecnologías.
podemos ver cómo la nuclear empezó la semana generando 5 gigavatios por tener los 5 reactores disponibles, y a partir del jueves Almaraz 2 volvió, que llevaba en mantenimiento en torno a un mes, y volvió progresivamente hasta llegar a 5,7 gigavatios de promedio. Está fuera todavía Vandellós 2, que está previsto que vuelva el 21 de noviembre. A ver si conseguimos ya alcanzar los 7 gigavatios. Por el lado de la cogeneración, que es el marrón clarito que vemos en el gráfico, podemos ver cómo esta tecnología está generando en torno a los 2 gigas. Había disminuido su generación al principio del mecanismo al gas porque no estaba incluida, pero como ya llevamos comentando en varios webinars, ahora sí que pueden participar y aprovecharse de este mecanismo, así que ahora ya se mantiene en torno a los 2 gigas promedio. Por el lado del gas, pues un poco lo que comentamos siempre, ¿no? Al final los días con mayor generación eólica nos permite reducir esta tecnología, y los días con menor generación eólica, como son martes y jueves, pues esta tecnología tiene que generar más, ¿no? Para poder satisfacer la demanda. La generación eólica y solar ya la comentamos en la slide anterior, y luego interesante ver cómo empezamos la semana importando, que es la línea gris que vemos por encima, y terminamos exportando sobre todo en las horas solares, que es el área marrón que vemos con el eje negativo. Ya para terminar, por la parte de los precios, podemos ver cómo fueron bastante volátiles esta semana. Pues como les comentaba, empezamos importando, y cuando no estábamos acoplados con Francia, esta semana teníamos un 55% de acoplamiento con los precios de Francia, pero nos encontramos, como les decía antes, importando, ¿no? Por eso los precios de Francia están por debajo en algunos momentos al principio de la semana, y luego exportábamos. Por eso, por ejemplo, el viernes vemos cómo los precios de España están por debajo de los precios franceses. También es interesante comentar que el mecanismo al gas se activó algunos días de la semana. Por ejemplo, el lunes estuvo completamente inactivo, pero ya el martes y el miércoles sí que pasó a aplicarse. Esto depende pues, del precio del gas que tengamos. Y en cuanto a precios máximos y mínimos, tuvimos el lunes a las 9 de la noche el precio máximo marcado por turbinación bombeo, llegó a 250, y el mínimo fue el día de fiesta a las 9 de la mañana, 89, marcado por renovables, cogeneración y residuos. Esto era todo lo que quería contar. Adrián, si quieres continuar con tu parte. Muy bien, María, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, tenemos primero que hacer una aclaración porque lleva el gas cayendo desde máximos, ya sabéis, pues aproximadamente ha caído un 70%, y sin embargo aquí vemos cómo la semana pasada parece que el gas realmente subió. Y esto es simplemente por el gráfico que estamos utilizando, que está en continuo, y lo que hace es coger el contrato del mes siguiente y los va uniendo. Es decir, aquí el contrato del mes siguiente era noviembre, aquí ya el contrato del mes siguiente es el de diciembre, pero para mantener, digamos, coherencia con el contrato del mes siguiente, pues unimos un contrato del mes siguiente con otro, ¿no? Pero no utilizamos lo que sería el contrato de diciembre y vemos cómo evoluciona en el pasado, porque eso tiene poca relevancia. Lo que estamos haciendo es seguir siempre el contrato del mes siguiente. Entonces, aquí lo que vemos es que había una prima de diciembre versus noviembre, en el último día en el que cotizó noviembre, y esa prima se empieza a perder. Esa prima era de alrededor de 20 euros megavatio hora, y esa prima se empieza a perder justo el primer día en el que el contrato de diciembre pasa a ser el contrato del mes siguiente. Entonces, el lunes cae un 12% el contrato de diciembre, que cotizaba en alrededor de los 130, algo más de 130 euros megavatio hora, termina el lunes sobre los 114 euros megavatio hora. Entonces, durante toda la semana da que realmente el contrato de diciembre ha caído. De hecho, cayó un 18% hasta los 114,8 euros megavatio hora, pero ya digo que en el gráfico no parece que eso haya ocurrido cuando realmente sí ha sido así, ¿no? Es verdad que durante la semana tuvo una recuperación ligera por cambio también ligero en las proyecciones que venían a decir que las temperaturas iban a volver más o menos a niveles más normales
pues a principios del mes de diciembre y por lo tanto hubo fue una recuperación importante, pero se impuso la tendencia bajista a final de semana. No afectó para nada el enésimo recorte de la producción nuclear esperada de EDF, que comunicó la semana pasada que iba a ser para este año entre 275 y 285 teravatios hora versus los 280, entre 280 y 300 teravatios hora que habían proyectado la última proyección que hicieron. Y eso que hubiera sido un motivo de alza de precios, pues en este caso fue bastante ignorado por el mercado. También veremos luego que también lo ignoró el CO2, que históricamente siempre había reaccionado muy al alza cuando EDF recortaba la proyección esperada. Entonces, ahora mismo nos encontramos en el mercado de gas en la mejor situación posible, dentro de que el mercado sigue muy ajustado y eso lo reflejan precios por encima de 100 euros megavatio hora, pero que ya digo que son un 70% inferiores a los máximos históricos, ¿no? Digo que es la mejor situación que podía darse porque los almacenamientos están ya en 3 BCMs por encima de lo que es la media de los últimos 5 años, y esto da para un consumo invernal normal de alrededor de 7 semanas. Y junto con la caída ya lo decía María en el caso español, pero es que en el europeo es igual, el 13% es lo que ha caído la demanda año de 2022 versus 2021 y un 24% en octubre de este año frente al octubre del año pasado. Esto nos dice que en un invierno normal saldríamos con los almacenamientos en torno a un 30%, que es similar a cómo salimos el año pasado, si el poco gas ruso que nos sigue llegando, el poco gas ruso por gasoducto, no por barco, que ahí sí que llega mucho más del que llegaba anteriormente. Digo que si el poco gas ruso que sigue llegando se mantiene y el invierno no es especialmente severo, pues tendríamos esos almacenamientos alrededor del 30%. Si el invierno fuera muy severo o el gas ruso dejara de llegar, tendríamos niveles ya más preocupantes del 15%. Así que la Agencia Internacional de la Energía ya advirtió la semana pasada que no se puede caer en la complacencia y que Europa, en el caso ya mencionado de un invierno mucho más frío o cese de los envíos rusos de gas, o China compitiendo, como no ha competido este año, por el gas natural licuado, podría verse abocado a una escasez de gas de en torno a los 25-30 BCMs, que bueno, que es algo menos del 10% del consumo anual o de la demanda anual europea, pero es un importe muy significativo. Entonces, ¿qué ha pasado con el CO2? Pues ya vimos que no le impactó para nada la caída, ya hemos mencionado que no le impactó para nada la caída de la producción nuclear francesa, y el contrato de CO2 pues cayó la semana pasada un 6%. Tendríamos los últimos 5 días aquí, las últimas 5 velas, cayó un 6% hasta los 76,36 euros por tonelada. Esto recorta en parte la subida astronómica que tuvo, estratosférica que tuvo la semana anterior del 18%, una subida que sinceramente nos sorprendió muchísimo y que vino también impulsada por el cierre de posiciones bajistas de parte de los inversores financieros y la apertura en la misma cuantía de posiciones alcistas. Antes eran netamente bajistas, ahora ya vuelven a ser netamente alcistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta semana tenemos votación en el Parlamento Europeo sobre un tema que ya hemos comentado aquí en semanas anteriores, la financiación de la iniciativa del REPowerEU. Y bueno, hasta que esto no ocurra, que será mañana, pues ayer el CO2 evolucionó de forma muy tímida y hoy está recogiendo también algo de los beneficios que venía arrastrando de la semana anterior, pero no esperamos que hoy tampoco vaya a haber mucho movimiento. Veremos cómo sale esa votación, porque ya sabéis que es un tema que venimos hablando desde hace tiempo. Pensábamos que iba a impedir que hasta que no hubiera más claridad que estos escapes alcistas a los que nos tiene acostumbrados el CO2
pues se produjeran. Se ha producido, es verdad que la semana pasada se recortó parte de lo ganado, pero sigue estando en positivo, y vamos a ver realmente a partir de mañana cómo reacciona el mercado ante esa votación y otras que vienen esta semana, que viene cargada de novedades regulatorias probablemente en el campo del CO2 europeo. Y por último, el petróleo, que fue la única materia prima que se apuntó ganancias la semana pasada, subió un 2,9% hasta los 98,57 dólares por barril. La demanda, en este caso europea y americana, parece estar ya por debajo de los niveles de 2019, y las consecutivas subidas de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues hacen difícil prever que esta situación se vaya a revertir. También el mercado está a la espera de qué impacto pueda tener o cómo se defina finalmente el CAP a las importaciones rusas por parte de los países occidentales. Esto se verá el 5 de diciembre, y hasta entonces veremos si los precios siguen subiendo por el recorte de producción llevada a cabo por la OPEC Plus, o caen ante un descenso de demanda que supere incluso ese descenso en la oferta, ¿no? Por último, los futuros, ¿cómo han evolucionado? Pues realmente están mostrando bastante más resiliencia de lo que hubiéramos esperado ante unas caídas tan importantes en el gas. Es verdad que el CO2 se mantiene más o menos estable entre subidas y bajadas, pero es que el gas ha caído tantísimo desde máximos, también lo han hecho los futuros, por supuesto, pero desde que cayeron, luego no han seguido. A partir de septiembre, veis que en octubre pues ya dejaron de caer. Incluso hay futuros como el CAL 24 que se están apreciando muchísimo, y no responde eso a una apreciación en el CAL 24 del gas, porque podíamos pensar que a esos plazos el gas estaría evolucionando de forma diferente a como hace el mes siguiente. Es cierto que contra el spot sí que hay diferencias, pero contra el mes siguiente más o menos la evolución es bastante parecida, y no lo está siendo en el mercado español de futuros de electricidad. Por ejemplo, la semana pasada el CAL 24 subió casi un 10% hasta los 139 euros por megavatio. Ya digo que no alcanzamos a ver ninguna noticia que justifique estas alzas, más que bueno, pues, que la incertidumbre sigue elevada. Ya decíamos que el mercado sigue ajustado, y en algunos casos pues, bueno, también es verdad que habíamos caído a niveles bastante bajos en el entorno actual de precios, y por lo tanto pues, bueno, es una forma de interiorizar en el precio pues, la incertidumbre que sigue latente en años próximos, ¿no? Los otros futuros, tanto los trimestrales como el CAL 23, sí que se dejaron algo, pero nada que ver con cómo cayó el complejo energético. Pues el Q1, por ejemplo, se mantuvo en 170 euros por megavatio hora, el Q2 23 cayó un 1,37, el Q3 cayó un 1, y el Q4 hasta los 243 cayó un 2%. El CAL 23 se dejó un 1% hasta los 209,5 euros. Ya digo, resaltar la evolución del CAL 24, que además, si miramos, estos precios son de MEF, pero si miramos a UMIP, en vez de 139, la semana pasada cerró en 144, o sea que la subida todavía fue algo superior. Y esto era todo lo que quería comentaros. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.